Bueno, pues estamos en la sintonía de Onda Guanche, que estamos a radio La Hora de la Verdad. Hoy vamos a hablar con el exalcalde de Telde, Francisco Santiago. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Nos acompaña en esta entrevista la periodista colaboradora de este espacio radiofónico, Maribel Castro. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer estar aquí con Paco Santiago. Bueno, era una entrevista anhelada por este medio de comunicación, principalmente pues, por Maribel, que tenía un interés especial en la misma por la condición humana y política de Paco Santiago, un personaje sin duda unido a la historia de la ciudad de Telde por muchos motivos, no solo por el político, que se le conoce principalmente por el político, y Maribel pues tenía esa intención, esa ilusión en la entrevista desde el matiz político, también del personal, y también, bueno, pues por haber compartido salón de pleno con Paco Santiago, ¿no? En su vertiente o esa etapa como concejala. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, yo encantado de poder responder a la ilusión que tiene la periodista de tenerme aquí junto con usted en algún momento. Ilusión que comparto, pero los trámites, la gestión la hizo Maribel para quedar con Paco Santiago, con el que hemos hablado en multitud de ocasiones en estos mismos micrófonos, en este medio de comunicación. Es verdad que de otra vertiente, otra etapa, porque en aquel entonces incluso pues estaba Paco Santiago activo en primera línea de la política, si no recuerdo mal, en línea de oposición en aquel momento, porque estaba Nueva Canarias en Telde en la oposición. Y bueno, ha llovido mucho, Paco. No sé cómo está viendo, para empezar, a grosso modo, la situación del Telde actual. Debía haber llovido más, lo que ha llovido, que no es tanta el agua que ha caído, pero sí, siguiendo con el CIME ha pasado mucho tiempo y también pues hemos vivido una serie de acontecimientos pues, dignos de recordar. Bueno, cada etapa tiene sus dificultades, cada etapa tiene sus problemas, cada etapa tiene también sus ventajas. Y esta es una llena de retos, llena de incertidumbres, llena también de expectativas, que depende de cómo se manejen, pues pueden servir también para remontar situaciones adversas de otros momentos, por circunstancias algunas propias y la mayor parte ajenas, pero que yo soy de los que creo que esta ciudad, este pueblo, esta gente, tiene una enorme capacidad de resiliencia. No tengo ninguna duda que llegará el momento en que volveremos otra vez a ver la ciudad aquella pues, que ilusionó a tanta gente, no solo de Telde, sino fuera de Telde, y que desde luego nunca debió perderse. Maribel. Bueno, yo tengo la gran suerte de haber compartido 4 años de gobierno con Paco como concejala y 4 años como asesora. Yo tengo que decir que conozco perfectamente su manera de trabajar, una persona vinculada en cuerpo y alma al ayuntamiento, con un respeto increíble hacia la institución, respeto que muchas veces yo he hecho en falta, y yo quería esta entrevista sobre todo para acercarme a la parte más humana de Paco Santiago. Yo conozco al político, la dimensión política es inconmensurable porque estamos hablando de una persona que accede a la alcaldía prácticamente en los albores de la democracia en este país y es alcalde durante 24 años, y le gusta a quien no le gusta y a quien no le gusta es su problema. El Telde que hay hoy y la proyección que ha tenido Telde pues se debe a esos 24 años en que Paco Santiago pues prácticamente vertebró lo que es esta ciudad. O esta ciudad, cuando llegó Paco, la mayoría de las veces de los municipios y del barrio no tenían por no tener ni escuela, ni asfaltado, ni alcantarillado, era un desastre, ¿no? Pero yo quiero acercarme hoy más a la parte humana de Paco. Sé que tras el perfil que podamos ver a diario de él está latente el político, porque una cosa va ligada a la otra y eso nunca va a dejar de existir. Y a mí me gustaría, Paco, que en estos momentos en que tu organización política, por la que tú has luchado tanto y que siempre conseguiste que esa formación política liderara en las elecciones municipales, elección tras elección, pues fuera el partido más votado, ¿cómo vives tú después de las elecciones de mayo la bajada de votos de Nueva Canarias? Bueno, desde luego no es nada agradable, es decir, no es nada agradable ver que ha formado parte de una organización que desde que se recupera la democracia pues siempre ha sido una de las organizaciones más votadas en Telde, excepto la primera vez que Unión de Centro Democrático tuvo pues casi 2.000 votos más que nosotros. Pues a partir de ahí, desde que se empieza a sentar la democracia hasta el momento, hasta las últimas elecciones, siempre fue la organización más votada. Desde luego que no es nada agradable.
pero también tengo que decir que nuestra organización, Nueva Canarias, se tropezó en estos últimos años con un conjunto de dificultades que nuestros compañeros hicieron todo lo posible, con un plan de ajuste injustamente aprobado, plan de ajuste que propició el Partido Popular con Ciuca y Coalición Canaria. Yo creo que se reflexionó muy poco en la inclusión de ese plan de ajuste, tantas cosas como se incluyeron, y luego para pagar de un golpe solo una deuda que en la mayor parte no, en una gran parte no estaba exigida que se pagara de forma inmediata, y en otra parte, como se ha llegado a denunciar después, muchas de las facturas se pagaron doble, o ya cuando habían cosas compensadas por servicios municipales, pues se llegó a duplicar esos pagos, con lo que cuesta después de trabajo poder reclamarle a quien ha cobrado de más, pues que lo devuelva. Vienen después una pandemia, viene todo un conjunto de adversidades que hacen que nuestra gente hiciera lo que pudieron hacer humanamente, lo que pudieron hacer, y políticamente también lo que pudieron hacer, y al final pues llegan las elecciones, y como el pueblo es soberano y tiene algunas veces pues mayor sabiduría que toda la clase política junta, pues el pueblo pues cambió y eligió quien consideró que podía, pues a lo mejor sacarle de algunas incertidumbres que se habían generado, de algunas angustias que se habían generado también en la ciudadanía, por no ver que algunas de las cosas pues salían acorde con lo que era la ilusión de los ciudadanos. Por tanto, lo estamos viviendo pues con cierta... estamos haciendo el análisis, estamos analizando todas las cosas que pudieron influir, y desde luego no tengo ninguna duda que cuando terminemos el trabajo empecemos otra vez a contar con nuestra militancia, a contar con nuestra gente, a contar con no solo con nuestros afiliados, sino con el conjunto de simpatizantes que tenemos. Yo soy de los que estoy convencido que si hacemos las cosas bien volveremos a ser quienes mejores rentabilicemos la acción de la oposición, y por tanto quienes mejor nos coloquemos para poder ser alternativa a medio plazo. Bueno, hay una cuestión que está en la calle, Paco, tú no eres desconocedor de esa situación, de ese rum, ese comentario, que si quieres también político de cafetín, y es la posibilidad de que Paco Santiago vuelva a la primera línea política. Esa posibilidad es real, existe. En la primera línea me refiero realmente a volver a ser candidato, a estar en parrilla de salida de tu formación política, y más en una situación claramente de declive de la organización, con una caída de concejales histórica, ¿no?, en las últimas elecciones. ¿Esa posibilidad es real? ¿Paco Santiago puede volver? Es real ese clima que hay en la calle. Es verdad que me han invitado en muchas ocasiones, no solo personas a nivel particular, sino se han reunido grupos, que yo he pedido que no se publique, han reunido grupos comerciantes y empresarios por separado, que han venido a hablar conmigo, a ofrecerme todo tipo de apoyo si yo pues volviera atrás. Ustedes saben que yo dejo la política en la primera línea como consecuencia de una sentencia por el caso de Irichen, y a partir de aquel momento pues me pongo a disposición de la organización para hacer todo lo que yo pueda hacer y que pueda contribuir pues al mejor hacer de Nueva Canarias en el municipio. Hoy por hoy no está en mi pensamiento, y yo creo que, y se lo agradezco, ni siquiera en el pensamiento de la organización, de que yo pueda volver otra vez a la primera línea de la política. No por otros motivos, sino porque creo que, como dije al principio, pues la vida también se compone de etapas, y entonces hay etapas que se van quemando y etapas que se van cumpliendo, y a mí me tocó cumplir una de las etapas importantes para esta ciudad, que no solo es mérito de Paco Santiago, sino es mérito de los muy buenos equipos que me acompañaron, tanto los equipos de concejales y concejalas como los equipos de asesores, y desde luego el respaldo del funcionariado, que siempre mayoritariamente lo tuvimos de nuestra parte. Es verdad que respondimos también a algunas de sus inquietudes y dimos satisfacción a algunos de sus anhelos también, pero estamos con un cuerpo funcionarial que nos apoyó y colaboró. En algunas cosas parece que no se distinguía pues quién era concejal de un jefe de servicios o de un jefe de sesión. Pero bueno,
a la pregunta en concreto, no está en mis cálculos ni está en los cálculos de la organización que ese caso se pueda dar. Precisamente, Paco, has hablado del tema de tu inhabilitación por el tema de Iritzin, que bueno, muchos oyentes lo saben, pero vamos a recordar que fue por un tema administrativo, que no fue porque tú metieras la mano en la calera del gobierno, ni mucho menos. Entonces, cuando ni en la caja del negocio, ni en la caja del queso. ni en la del millo. De todo hay. No, pero curiosamente resulta que hace como un mes y pico, Juan Antonio Peña, el actual alcalde de Ciuca, se acerca a Irichen y se da un abrazo efusivo con Jorge Hernández Duarte, cuando precisamente había sido su presidente, porque es presidente de su partido, de Ciuca, Guillermo Reyes, quien había hecho una casa en misericordia contra Paco Santiago, aún a sabiendas del tema por el que Paco Santiago luchaba por Irichen, y que lo llevó hasta sus últimas consecuencias, incluso a no recurrir la sentencia, y porque lo podía haber hecho y no lo hizo, y apartarse de la política durante estos 7 años. A mí me pareció una sentencia extremadamente cruel, dado el tema que era, y más como era Paco Santiago, una persona que vivía con, por y para la política. ¿Cómo has visto tú, Paco, precisamente ese abrazo de Ciuca, porque es Ciuca, porque el alcalde pertenece a Ciuca, con Irichen? ¿Y qué te parece a ti que no se haya aprovechado ese momento para pedir disculpas por los daños que se hicieron precisamente? Vamos a ver, en primer lugar, que a mí me parece extraordinariamente positivo todo lo que pueda ser bueno para la ciudad de Telde. Y yo, cada vez que hay una cosa que es buena para la ciudad de Telde, venga de mi partido o venga de los contrarios a mi partido, yo desde luego la saludo y la valoro. Yo tengo que valorar de manera positiva el que se haya reconocido que instituciones como Irichen es lo que hace grande a la ciudad de Telde. Tengo que valorarlo como algo extraordinariamente bueno para la ciudad. En segundo lugar, que se haya quitado esa espada de arriba de la línea de flotación de la institución Iriche, me parece también bueno. Y por tanto, me parece bueno. Y luego después le puedo decir algunas cosas que yo creo que se deben hacer. Y desde luego, habiendo tenido un papel tan relevante como tuve en propiciar ese centro, porque capté subvenciones del gobierno de Canarias para destinarlas ahí, conseguimos el suelo para que fuera ahí, ya antes de estar el centro de Irichen en ese lugar, venía funcionando en unos salones cedidos por una de las empresas del municipio cerca del entorno de la plaza de la Pardilla, y por tanto que se quedara en el mismo barrio, que nadie del barrio le pareciera mal, que tuviera el apoyo de los vecinos y vecinas del barrio, del lugar, de ese entorno. Eso es algo que en cierto modo te llena de satisfacción, te llena de orgullo y te compensa algunas veces los sinsabores que da la actividad sociopolítica. Les pongo solamente un ejemplo para que vean el valor que eso tiene para mí. Yo en un acto público en Ingenio veo un señor que viene altísimo, viene en dirección a mí, me da un fuerte abrazo y yo no sé por qué me está dando aquel abrazo, un fuerte abrazo que se me rompe las costillas de lo que me apretó ahí, y dice: yo estoy aquí gracias a usted. Usted me salvó a mí la vida y la vida mía de mi familia. Mire, ¿por qué? Yo no recuerdo de conocerte, ni de haber hecho nada por ti, ni nada. Yo fui curado en Irichen y por tanto hoy soy jefe del servicio de seguridad de la empresa que llevaba la seguridad del evento ese en Ingenio. Si yo soy jefe, de ahí porque me curé, porque si yo no me llegó a curar y me curaron en Irichen, yo no solo no había sido jefe, sino no me habían admitido ni como empleado de esa empresa. Punto. Para alguien que se ha dedicado a esta actividad, que le puso el interés que le puse yo a que hubiera un centro donde a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los hijos de nuestros amigos, cuando caen en esta desgraciada situación, pudieran ser atendidos y pudieran ser recuperados y devueltos a la sociedad. Por ejemplo, como fue este hombre hoy jefe de seguridad de una de las grandes empresas de seguridad de esta isla,
eso desde luego compensa y le viene a decir a uno que estaba uno en lo cierto. Por otra parte, tengo que decir que del expediente Iriche yo no tengo ni una sola firma, no hay ni un solo papel en el que yo haya participado. Lo único que hice fue buscar la financiación y promover que eso se hiciera. Pero casualmente el expediente se instruye en servicios sociales y en urbanismo, donde los concejales delegados por razón de la materia lo llevan a la práctica, es concejal de contratación, todo, y se ve en los 160 folios que tiene ese sumario, yo no tengo ni una sola firma. Es más, en ese sumario hay también actas de comisiones informativas, de junta de gobierno y de plenos que, porque así tocó, porque me coge en la época que yo era presidente de la FEGAM, presidente de la CMU, de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos, que a la sazón también fue impulsado por mí, y no estaba en todas las cosas, y habían sesiones en las que no podía estar. Bueno, pues en esas casualmente no estuve en ninguna, y por tanto ese expediente no había que condenar a nadie. Primero, porque el suelo era del ayuntamiento, no se hace en un suelo para dar un negocio a un particular. En segundo lugar, el suelo es urbano, y ahí hubo un lapso en el proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que no recogió bien la calificación del suelo donde iba construido. Pero se acompañó al sumario un certificado nada más y nada menos que del gobierno de Canarias, del jefe del servicio, que por razón de la materia tenía el certificado de ese suelo es urbano y ese edificio ahí es legal. Pero bueno, una cosa es lo que uno diga y otra cosa es lo que diga una sentencia política, pues esto fue una sentencia política, no hay por qué entenderlo de otra manera, jurídicamente era impecable, por eso no me condenan porque encontraran ahí algún fallo, sino por omisión, por prevaricación omisiva. Es decir, la señora jueza me imputa a mí el deber de conocer el urbanismo más que los urbanistas. Me imputa a mí el deber, porque así se contempla también en la sentencia, de conocer de derecho más que los abogados por la cantidad de años que yo llevaba ejerciendo la actividad sociopolítica. Y además me imputa a mí también el deber de saber de procedimiento administrativo más que los propios funcionarios. Todo eso debido al tiempo que yo llevaba en la actividad política. Y como no había ningún hecho que pudiera demostrar un delito en ese expediente, pues prevaricación omisiva, que eso es como el Ombudsman, donde puede caer todo tipo de cosas, y se me condena por eso. Respecto de lo que podía haber hecho, hombre, es de celebrar que el partido que le puso la pistola en la sien a esta institución se la haya quitado y ahora reconozca que estas son de las cosas que hace grande a Telde. Hombre, vendría bien que pidiera disculpas por todo el daño que se hizo durante todo ese tiempo. No a mí, sino a la ciudadanía, a la propia ONG que lleva eso, a las dudas que se generaron por ahí cuando alguien, un partido político, se planteaba como objetivo tirar ese edificio y junto con ellos, si se podía derribar a Paco Santiago, pues también. Hombre, reconocer que se habían equivocado y pedir disculpas por todo el daño que se ha hecho, vendría bien también para que las cicatrices con la ciudadanía pues quedaran mejor curadas. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que estamos en la sintonía de Onda Guanche, Vista Más Radio, la hora de la verdad, 89.2 de la frecuencia modulada, que estamos hablando con Paco Santiago, el alcalde de la ciudad de Telde. Paco, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha ocurrido con Héctor Suárez en el actual gobierno, cómo ha sido expulsado del gobierno, las formas, el fondo, las explicaciones que se han dado. También conocer cuál es tu relación actual con Héctor Suárez, que no hay que olvidar que fue un hombre que nació políticamente en Nueva Canarias. Y otra cuestión que también te pongo yo en la mesa, no te voy a decir que la he escuchado, que la sitúo yo como una posibilidad en mi ideario político, la posibilidad de que ese resurgir, esa reconstrucción de Nueva Canarias pasara por recuperar a hombres y mujeres que han tenido un pasado reciente y muy identificativo con la organización,
como por ejemplo Héctor Suárez y Gloria Cabrera. No sé si esa posibilidad es real, pero bueno, de hecho hay dos o tres cuestiones que pivotan sobre Héctor Suárez. Es bastante sabido que Héctor Suárez llega a la actividad política pues impulsado por mí, igual que Gloria Cabrera Calderín, y yo creo que eran valores que en aquella época había que incorporarlos al servicio de la ciudad, y mientras que estuvieron conmigo lo hicieron, yo creo que de forma razonablemente bien. Y desde luego yo me siento satisfecho de haber tenido pues esa relación con ellos y de haberlos tenido en el gobierno conmigo. A partir de que ya yo no estoy en la institución, pues se producen ellos que yo no pude detener porque ya no estaba yo presente ahí en la institución. Vamos a ver, a mí no me ha parecido muy higiénico desde el punto de vista político que no se haya hablado claramente de esta situación. Me parece que el tener a un concejal como don Juan Martel, que yo tiene siempre mi reconocimiento, con un sueldo dedicado, es decir, con un sueldo sin dedicación exclusiva al ayuntamiento, el alcalde debe dar algún tipo de explicación. Que yo sepa no la ha dado, cómo estuvo tanto tiempo ahí. Y creo, yo no tengo datos que lo confirmen, porque si lo tuviera lo diría, pero creo que la crisis no es en el momento que se cesa a Héctor Suárez, esa es una crisis que viene desde antes y que el propio alcalde era conocedor de esa crisis y dejó pues el momento más adecuado para poder tomar una decisión respecto de esa crisis, que es la de él y que sabrá él, junto con la gente que la acompaña, pues los motivos de fondo de esa crisis. No se ha explicado bien, porque si la razón es por alguna persona que el titular de Agua pudo haber recomendado para algún puesto, pues yo no creo que haya sido distinto lo que ha hecho el Partido Popular o lo que ha hecho Coalición Canaria para colocar a una lista importante de personas vinculadas a sus delegaciones. Es decir, yo conozco a alguna gente del Valle de Inama que les he visto por ahí porque tengo bastante familia en el Valle de Inama y me han dicho que todos están trabajando y quién les ha conseguido el trabajo. Eso lo ha conseguido desde luego desde Coalición Canaria, no precisamente Héctor Suárez. Y por tanto, el sector de Pablo Rodríguez. Yo sospecho que los motivos son otros y se puso ese, que a lo mejor también se hicieron cosas reprobables, no las conozco, pero sí conozco a la persona que Héctor propuso para el jefe del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria. Desde luego conozco mejor a las que estaba, que es una persona solvente, bueno, tan solvente como parece que lo han recuperado otra vez, pero la persona que propuso a Héctor, para mí tiene todo el respeto y toda la confianza, porque primero ha demostrado ser una persona capaz en el propio ayuntamiento y en segundo lugar su propia carrera profesional le avala que es un conocedor de estas materias. Por eso creo que serían otras cosas que no se han dicho y bueno sería que se explicaran, aunque produjera algún tipo de escosor explicarla. Yo estoy haciendo, fíjese que Juan Martel era un buen colaborador nuestro y sigue siendo para mí un concejal que tiene todo mi reconocimiento. Pero no estoy hablando de don Juan Martel, estoy hablando de un concejal que estuvo con una asignación económica de las más elevadas sin tener asignación funcional en el ayuntamiento. Eso no es normal. No conozco ningún ayuntamiento que haya hecho eso. No conozco tampoco ningún alcalde que haya hecho eso. Como es un tema probablemente inédito de aquí de Telde, o puede ser un problema muy original también de aquí de Telde, pues bien vendría que se explicara a ver por qué desde el inicio aparece esa situación de reserva de Juan Martel, que yo creo que era la reserva que se tenía de ella desde el principio para tomar la decisión que estaba ya pactada de antemano con quien debía estar pactada para hacer lo que se hizo de Héctor Suárez. Vale. Dicho esto, usted me pregunta,
en la recomposición de Nueva Canaria cabría Héctor y Gloria Cabrera. Yo le digo que no va a creer, ahora cuando termine este proceso que estamos haciendo, va a elegir su nueva dirección política en Telde, su nueva ejecutiva. Lo más probable es que nadie de los que fueron la dirección efectiva de la organización vayan a estar en la dirección, en la ejecutiva sí, pero en la dirección efectiva lo más probable es que no estén, lo digo por voluntad propia de los que han formado parte de la dirección efectiva, que lo han manifestado ya internamente, que no quieren formar parte de la nueva ejecutiva que hay que elegir, no como consecuencia de las elecciones, sino como consecuencia de nuestro Congreso, que no dio tiempo a elegir el Consejo Político antes, para luego el Consejo Político poder elegir nuestra ejecutiva. Y en nuestra ejecutiva nacional, celebrada el sábado de esta semana, pues ya se marcan los plazos para que todos los órganos de nuestra organización queden actualizados. Y por tanto, como también tenemos que hacer un pequeño tránsito de Nueva Canaria a Nueva Canaria, bloque canarista, pues todo eso se tiene que reactualizar, y por tanto la nueva ejecutiva será ya no solo de Nueva Canaria, sino de Nueva Canaria, bloque canarista. Corresponderá a esa nueva ejecutiva pues ir ensanchando la organización y viendo quiénes pueden ser los que formen parte de ella. Yo sí te puedo decir que yo no pierdo el tiempo de ver a alguien inquieto por trabajar por Telde, que yo no le puedo ofrecer que se venga con nosotros. Me han manifestado pues gente, algunos desencantados con los distintos partidos políticos que están dentro. Y cuando digo los distintos partidos políticos que son, desencantados de todos esos partidos, y algunos sorprendidos por haber perdido nosotros las elecciones. Yo estuve en esto, di una tertulia de algunos periodistas de un primer nivel, algunos de ellos han sido directores de los medios de comunicación de mayor relevancia en Canarias, y me decían que creían que esa noche eran datos falsos que se estaba dando cuando no se daba por ello que era Nueva Canaria quien ganara, aunque fuera perdiendo algún tipo de apoyo. Y por tanto, todos estos me han manifestado su sorpresa, y personas que le han llegado a ellos dispuestos a colaborar con nosotros. Yo voy a estar colaborando con nuestra organización, voy a hacer lo que pueda hacer, desde luego asumiré el papel que se me asigne en la nueva ejecutiva, o fuera de la ejecutiva, porque a mí no me hace falta estar en ningún órgano para poder trabajar por la organización, y desde luego sumar todo lo que podamos sumar para que la gente no se desencanten de la actividad política, sino que puedan arribar el hombro y puedan contribuir al desarrollo económico y social de esta ciudad, naturalmente lo voy a hacer. O sea, damos por entendido que la posibilidad existe. No puede existir. Yo no digo, de esta hora lo veré, ni este cura no fue mi padre. No la descartamos. Yo no puedo descartar, a mí no lo he hecho nunca. Es decir, usted recuerde que cuando nosotros formamos Coalición Canaria, pues yo formo gobierno con gente del Partido Comunista que habían estado haciéndome la oposición a mí, con gente de Unión, del CSN, del CDS que me habían hecho la oposición a mí, con gente aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, pues, y por tanto yo encantado de poder haber llegado a acuerdo con todos ellos. Y yo, todas las personas que estén inquietas por llevar a Telde a los mejores niveles de bienestar social, desde luego, esos serán personas que merecen todos mis respetos y que yo los encauzaré. La última, para terminar, por lo menos por mi parte, en el capítulo de Héctor Suárez. ¿No ha dudado en ningún momento de la honorabilidad de Héctor Suárez en todo este proceso? Yo particularmente, mientras que estuvo conmigo, yo no tengo nada que me pueda indicar que se tenga que dudar de su honorabilidad. Mientras que estuvo conmigo, yo no tengo ningún soldado, y cuando no estaba conmigo tampoco lo conozco. Y por tanto, yo tengo más dudas de la honorabilidad de alguien de los partidos que están en el gobierno. Tengo más dudas que las que tengo de él. Y si hay algunos... En eso estamos de acuerdo. Algunos tendrían que ir pidiendo disculpas. En eso estamos de acuerdo. Recordarle a Flor que yo... Y a los oyentes, No, porque eres tú que lo has dicho, no los oyentes. Que del año 91 al 95 yo me presento como independiente con Marcelino. Habían otros que eran comunistas, pero no era mi caso. Yo tengo, pues la gente que no la sabe, la gente joven, ¿no? Yo tengo mis años. Reconocer que en ese tiempo se trabajó de una manera increíble. Yo recuerdo, muchas veces lo hablo con Tony Benítez,
de semilla que trabajábamos, Maribel. Nos reuníamos cada 15 días todas las delegaciones y confrontábamos lo que estábamos haciendo, y con Paco, claro. Y entre todas las delegaciones colaborábamos unas con otras, de forma que no había los reglamentos de tal, esto es tuyo, esto es mío, sino aquel que iba más atrasado, por lo que quiera que fueran otras, las otras delegaciones le echaban una mano. Yo tengo que reconocer que recuerdo ese tiempo a Paco Santiago, una persona muy de estar encima de la gente, de exigente, si se quiere la palabra exigente, a mí me gusta porque sí, porque se exige que se cumpla con el trabajo, y de consenso con la gente. Entonces, a mí me gusta mucho escucharle decir que, porque claro, ahora están en la oposición partidos de gobierno, partidos tan emblemáticos como puede ser el Partido Socialista en Nueva Canarias. Eso parece que a la gente le chirría un poco, ¿no? Porque Nueva Canarias siempre ha sido un partido de gobierno. A mí me gusta, Paco, oírte decir que tú vas a formar parte fundamental de ese nuevo engranaje que tiene que surgir para que Nueva Canarias se vuelva a colocar en el sitio que a lo mejor nunca debió perder. No hay ninguna duda. Debe saber nuestros simpatizantes, nuestros afiliados, nuestros amigos, nuestro entorno, los que me conocen, que yo voy a hacer todo lo que pueda hacer para que nuestra organización vuelva otra vez a ser lo que fue y que nunca debió dejar de serlo. Yo no sé si lo conseguiré, pero desde luego voy a trabajar codo con mis compañeros y compañeras para que así sea. Hay un montón de gente, Paco, porque así me lo han hecho saber, que cada vez que se habla de esta debacle de las pasadas elecciones, siempre me dice: si Paco Santiago hubiera estado aquí, eso no hubiera pasado. A mí no me cabe la menor duda, y sería bueno, Paco, de la nueva organización que surja, no sé lo que tú opinas al respecto, que se cambien determinados chips que tú no tenías, porque tú eres una persona abierta, abierta con la prensa, abierta con los demás partidos políticos, y siempre fuiste una persona de consenso. Oye, uno podía estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cosas que tú decidías, pero lo que sí estaba claro es que siempre eras una persona abierta al diálogo. No puede ser que una organización se cierre a determinadas tendencias ni a determinados medios. Hay que abrir el partido, Paco, hay que abrirlo. Y yo creo que tú de eso sabes más que yo, pero un rato largo. Y haré todo lo posible para que así sea. Lo haré. Es decir, algunas veces, yo desde siempre yo he tenido por norma ser el que dé testimonio, ser el que dé ejemplo, y por tanto, por eso era de los primeros en llegar al ayuntamiento. En otra etapa, cuando ya no podía llegar el primero, porque tenía que llevar a mis hijos a la guardería primero y después al colegio y eso, pues tomaba café, y algunas veces algunos de los que querían hablar conmigo pues iban al bar, y yo luego nunca le dije, no, mire, vaya al ayuntamiento, no, les atendía ahí en el bar que tomaba café todos los días, mientras que duró abierto el bar de Buenaventura. Cuando tenía mis tiendas abiertas en San Gregorio siempre fui allí, y cuando tuve ya que empezar a llevar a mis hijos al colegio, de paso para abajo, ya a las 8 más o menos, pues estaba ahí tomando un café. Veía parte de la prensa y de allí para el ayuntamiento. Y en otra época, cuando venía a desayunar a la cafetería la OM, o me esperaba que llegara a la cafetería porque sabía que iba allí, o me esperaban al salir. Yo nunca le dije a la gente: tiene que ir al ayuntamiento para poder atender o tiene que pedir horas. Las atendí en la medida que pude, donde me pedían que les atendiera, y siempre que se podía. Hay veces que había circunstancias que te indicaban que eso no se podía tratar en la calle, ni de pie, que había que ver documentos, que había que ver proyectos y que había que contar con alguno de los concejales responsables en las materias que se trataran. Pero evidentemente nuestra organización siempre estuvo así, muy abierta. No, nadie puede decir que Julián González, José Antonio Medina, Paquita Hernández, Gregorio González, José Miguel, le dejaran una llamada pendiente un día para otro. Nadie, porque era un acuerdo, no se puede decir una consigna, pero sí un acuerdo al que hemos llegado, que es que se apunte a esto, tiene que saber a qué se apunta, y se apunta a ser servidor de la ciudadanía, y por tanto hay que ser servidor de la ciudadanía todo el tiempo, no a tiempo parcial. Bueno, vamos enfilando, muy a mi pesar, la parte final de la entrevista. Como decíamos antes a Paco fuera de antena, pues espero que sea la primera de muchas, porque son muchas cuestiones que tenemos que abordar, y hoy pues una toma de contacto más genérica, pero sí me gustaría, en la medida de tus posibilidades también, con Maribel sé que voy a poder contar afortunadamente siempre en este espacio radiofónico, pues tener una toma de contacto de forma habitual para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo, de ese proceso de regeneración de Nueva Canaria, tu visión política y social de lo que ocurre en Telde. Creo que eres
un personaje político y social para esta ciudad, así te lo reconocen los datos que tuviste en tu trayectoria política y que difícilmente van a ser igualados y más complicado todavía ser superados, 24 años de alcalde, con no sé si una o dos mayorías absolutas, eso es hoy impensable, y el recuerdo que ha dejado, porque el recuerdo, hombre, yo especialmente no podré presumir de ser alguien que ha defendido los parámetros de Nueva Canarias, más bien lo contrario, he sido muy crítico en ocasiones, ¿no? Por diferentes motivos que ahora no vienen al cuento, pero sí es verdad que estás en la calle y recoges la cercanía que la gente y la admiración que la gente mayoritariamente siente por Paco Santiago. Los adversarios, no quiero decir los enemigos, pero los adversarios políticos han habido, habrán, y que lo denostan, ¿no? Y todo lo contrario, pero evidentemente no pasa desapercibido estando en primera línea como estando en segunda o en tercera línea. Cuando Paco Santiago dice algo tiene una trascendencia mucho más allá incluso de lo que tú puedes llegar a pensar, Pablo. Pero bueno, te lo decía María para enfilar ya la última pregunta. Ustedes pueden contar con mi presencia aquí cuando ustedes consideren que es útil para ustedes y que puede ser útil para la ciudadanía. En segundo lugar, por el hecho de que haya estado 24 años, no diga usted que eso no puede superarse, porque a mí, cuando entré en la alcaldía a los 30 años, 31 años que tiene en aquel momento, algunos de los más avanzados en política en Telde, pues pronosticaron que era una letra a 90 días. Y por tanto no había por qué preocuparse porque yo era una letra a 90 días y esa letra se protestó tanto que duró 24 años. No hagamos pronósticos de que eso no se puede superar porque a lo mejor cualquier día aparecerá alguien. Bueno, por la atomización política y los condicionantes son diferentes. Son diferentes. Y es más complicado. Bastante más complicado. Ojalá viniera una época como aquella para la ciudad. Claro. Ojalá viniera para la ciudad. Por ejemplo tenemos en Galda, ¿no? Como hay un alcalde que está siendo respaldado continuamente y que bueno, va sumando años y que puede igualar esa cifra, ¿no? Pero estamos hablando de Galda. No va a lo mejor a estar en Galda tanto tiempo porque se le reclama para empresas más altas. Seguramente se le reclamará para eso y tendrá que asumir responsabilidades, probablemente, ¿no? A mí me invitaron desde la tercera vez que yo fui candidato a la alcaldía para la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y no tenía vocación para ello, lo dije, que si quería que yo encabezara la lista, la encabezaba, pero yo no tenía vocación para estar en una institución en la que el 50% mínimo era representación. Claro. Y a mí me gustaba la gestión, yo no sacrifico mi vida para estar de marketing, yo prefiero estar trabajando. Vale. Pero bueno, tenemos ahí en la reserva gente que lo pueden dar bastante bien. Una última por mi parte y luego Maribel para concluir, Paco. El resultado de Nueva Canarias Telde, un análisis un poco más profundo, si quieres ahora, pierde 4 concejales, gana 4 concejales Ciuca. Es un voto de castigo a la gestión de Carmen Hernández más que a la organización. Han llegado a tener ese punto de encuentro en algún momento dentro del partido, porque con sus virtudes y sus defectos, Carmen Hernández es una persona que no llegaba de forma genérica, lo digo también, habrá excepciones, pero que no conectaba igual con la gente, que no tenía esa facilidad, sería una gran gestora, una gran trabajadora, pero ese tú a tú, ese cuerpo a cuerpo, ese día a día con los ciudadanos era quizás más frío y más distante. Se puede entender que ese castigo de Nueva Canarias ha sido a Carmen Hernández más personalizadamente que a la organización. Yo creo que ahí el hecho de haber tenido que estar liquidando una deuda injustamente acordado por el Partido Popular, Ciuca y Coalición Canaria, el haber tenido que convivir con un plan de ajuste también que limitó mucho la acción del ayuntamiento y que algunos de los servicios, por ejemplo el contrato de residuos sólidos, se quitó el director del contrato para darle más margen a la empresa que al propio ayuntamiento, que era el que pagaba. El contrato de parques y jardines se le quitó al director de servicio cuando el Partido Popular llegó al gobierno para darle ventajas que la empresa no tenía, porque le recuerdo, y así los ciudadanos se enteran, que en el pliego de condiciones técnicas, económicas y administrativas que sirvió de base para todo eso, el director del contrato lo pagaba la empresa, porque la paga el ayuntamiento, es decir, estaba dentro de la concesión, pero lo ponía el ayuntamiento, con lo cual el director del contrato tiene que estar vigilando permanentemente los intereses del ayuntamiento. Al permitirle el gobierno del Partido Popular, de Ciuca y Coalición Canaria de aquella época, pues quitar esos directores, dieron todo el margen a la empresa y por tanto vino todo lo que vino después de ERES y
regular a la baja la prestación de esos servicios. Es evidente que Parques y Jardines no pudo dar un servicio como el que veníamos dando nosotros antes, y es evidente que el servicio de residuos sólidos y limpieza viaria no fue tan brillante como el que había antes, porque desde luego cambiaron las condiciones del contrato, aparte de cambiar también a los directores de los servicios. Fue en la época en la que Montoro pues cambia la ley del Partido Popular a nivel del Estado, y los ayuntamientos no podían reemplazar nada más que el 10% de las plazas que se quedaban libres. Por tanto, a medida que se fueron jubilando, por cada 10 policías que se jubilaban, nada más que podías contratar a uno, por cada 10 funcionarios uno solo. Y esto progresivamente dio con una desarticulación total del ayuntamiento, y el ayuntamiento no respondía de una manera tan eficaz. Eso es culpa de Coalición Canaria.